El latido que nos une es un gusto en este último día de este gran especial donde tenemos una hermosa invitada desde ese país maravilloso que es Argentina. Y desde ese latido que nos une, donde nosotros nos conectamos de corazón a corazón, donde recordamos que hay unas hermosas melodías que nos ayudan a recordar nuestro propio camino de vuelta a casa. Así que es un gusto y es un honor presentarles a Sandra Nicolini. Es mujer medicina, reikista, además de ser sacerdotisa andina, maestra de registros akáshicos. Y dentro de cada uno de esos dones y de esos talentos y muchas otras cosas que Sandy se ha preparado y les ha puesto a servicio, y de hecho les invito a que ustedes sigan el hermoso contenido que Sandy tiene. Pero principalmente, Sandy, muchas gracias por conectar de corazón a corazón en este especial. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, me había olvidado de agarrar mi instrumento mágico también, más allá del latido del tambor y del corazón. Te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un gusto poder conversar y que podamos expandir lo que cada una de nosotras tenemos para entregarle al mundo y a la humanidad en servicio. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandy. Mientras preparábamos esta hermosa entrevista para todas las personas, conversábamos, ¿no? De la magia que tienen los sonidos. Y cuando tú le tomas en tus manos a la maraca, ¿cómo llega la maraca a tu vida? Mira, yo empecé este camino espiritual hace mucho tiempo. Creo que el camino que uno siempre empieza es del sanador herido, que a través de sus heridas uno va empezando a buscar cosas para sanar. En este caso yo también tengo un hijo que tenía un problema de salud y con esa movilización de ayudarlo a él, después me fui dando cuenta de la que mayor beneficio estaba obteniendo era yo porque me iba sanando a través de todo lo que iba aprendiendo. Y en el 2013 comencé este camino de todo lo que es chamánico y sabidurías ancestrales. Y ahí por primera vez tuve mi maraca. Y la verdad que para mí es como si fuera la extensión de mi mano, porque más allá de usarla para entrar en estados alterados de conciencia en viajes chamánicos, también la uso para limpiar el campo energético. Bueno, las maracas que utilizo vienen de la selva de Perú, porque bueno, el linaje donde estoy iniciada es peruano, pero bueno, estas maracas vienen de la selva, es una semilla y están talladas, digamos, con diseños que tienen que ver con las ceremonias que se hacen con plantas medicinales y todo lo que van canalizando lo van plasmando ya sea en las maracas, en los diseños o en los tejidos que realizan. Así que bueno, para mí la maraca es, no sé, es muy importante porque tengo muchas, cada una representa algo, cada una me conecta con su sonido al capaz, al inframundo, otro al Hanak Pacha. Entonces a través del sonido de cada una de ellas me va transportando al lugar a donde yo necesito viajar, digamos. Oh, qué hermoso, es que hay muchísimos sonidos, ¿no? Y esos sonidos nos van despertando y van teniendo algunas melodías. Y tú nos has conectado cómo la maraca llegó a tu vida, pero también cómo llega ese maravilloso tambor que es el protagonista de este especial. Bueno, también llega como simultáneamente con la maraca. Cuando yo estaba aprendiendo, bueno, hacíamos ceremonias de fuego y en esas ceremonias de fuego siempre eran acompañados con el pulso del tambor y a veces, bueno, el que no tenía tambor maraca, pero principalmente el tambor. Y la primera vez que llega mi tambor lo tuve que esperar bastante. En este momento no lo tengo acá cerca, lo tengo en otro lugar. Todavía lo sigo conservando, que ese fue mi primer tambor. Es muy especial ese tambor porque la persona que lo hacía era muy especial. La base de madera era como un aro de una planta que con esa se hace el didgeridoo. No sé si te ubicas el didgeridoo. No, no sé qué es. Bueno, el didgeridoo es un instrumento que es largo, que viene de una planta que se llama pita, que bueno, habita acá en Argentina. Este instrumento viene de África
y hace un sonido como si fuera una trompeta. Después, si querés, bueno, podemos. Claro Mi que marido te sí. puede. Mi marido que hace terapia sonora te puede introducir más en esos temas. Así que bueno, ahí tenés otra para poder conversar. Hermosísimo. Esa planta es una planta que larga una sola vara y Ujú, después se seca la planta. Entonces es como un tubo y la ujú. parte de abajo, que es la parte más ancha, con eso fabricaba el tambor. Él, por ejemplo, no sacrificaba a los animales para obtener el cuero, simplemente obtenía cueros de animales que se morían de manera natural. Inclusive la baqueta del tambor era de una rama que tampoco era talada, sino simplemente que esperaba también que cayera de algún árbol para Wow. poder hacer. Entonces Ujú. imagínate que tuve que esperar que todo eso sucediera hasta que el día que llegó el tambor, bueno, fue una emoción tremenda porque después de esperar todos esos procesos de la naturaleza, llega a mi vida y bueno, y la iniciación que le hice al tambor fue en Chile, pues yo estaba estudiando en Chile en una ceremonia de fuego, donde se hace la ceremonia para presentar el tambor, para conectarlo con el fuego y con los elementos, así que para mí fue un momento muy especial. Y después de ahí comencé a obtener, digamos, diferentes tambores. Tengo en este momento 3 tambores, de los cuales tengo como también mis favoritos, que ya ahora si querés te los voy a presentar. Claro que Hay uno, sí. hay uno que sufrió un accidente Ya, pero bueno, esos accidentes también están relacionados así con lo es. que nos van pasando también, ¿no? Ujú. O con lo que va llegando a nuestra vida. ¿Quieres presentarnos en este momento tus tambores? Bueno, después de de ese primero, llegó ¡Ay, qué que, hermoso! ¿Ese este lo está pinté, pintado, Sandy? sí, lo pinté yo ¡Wow, lo qué pinté. hermoso! ¿Ya? Bueno, pero este tambor, como te decía, tuvo un accidente porque yo lo tenía colgado acá donde está ese cuadro, estaba ¿Ya? colgado este tambor. Ajá. Pero yo estaba trabajando con una persona y una vez que la persona se va y yo lo acompaño a la salida, el tambor se cae sobre una vela que yo tenía prendida y Ujú, se le hizo como, se ujú. quemó este sector, ¿no? Hizo como una perforación aquí. Entonces, bueno, al principio, imagínate, se me había quemado el tambor, no entender lo que había pasado, cómo se había caído y qué había sucedido. Porque justo había un árbol que yo trabajaba a mis ancestros y bueno, y un amigo que también trabaja de todas estas cosas me dijo que el tambor representaba el útero y el linaje femenino. Entonces, bueno, ahí entendí que había todavía cosas para sanar en el útero, así que bueno, esperé su momento para poder quitarle el parche al tambor y entregarlo al fuego en, digamos, como ofrenda para que se transmute toda la energía. Y luego una persona me cambió el parche y ahí fue cuando lo decidí pintar y darle o sea, como darle forma a mis arquetipos con los arquetipos que trabajo, que es el jaguar, el colibrí, la serpiente y el cóndor. Así que bueno, este es el segundo tambor. Luego el tercero es este, que tiene 8 lados porque es mi número favorito. Y aparte tiene detalles pintados con mi última luna, ya que, digamos, también quise honrar este útero con este paso este rito de paso de estar, de ser una mujer menstruando a una mujer que ya no tiene más su luna. Hice ese rito de pasaje y con mi luna pinté el tambor. Y el tercero es el último, que es un parche de cuero de potro y la verdad que lo que más me gustó del parche es que tiene, digamos, estas marquitas que son la columna vertebral y justo tenía 7, entonces me representaba como los 7 centros energéticos, entonces bueno, elegí este tambor por esa cuestión. Qué hermoso, Sandy, que nos hayas presentado a esos
Yo digo que es muy lindo, ¿no? Porque cuando lo disfrutamos se van convirtiendo en instrumentos de amor. Y con esos instrumentos de amor, donde tú como mujer medicina has abierto muchos caminos, ¿qué sientes al tocar el tambor? Y tocar el tambor es como, es realmente conectarse con el centro de la tierra, porque justamente cuando utilizamos el tambor, lo que se busca es conectar nuestro propio latido del corazón con el pulso de la tierra. Entonces con el tambor nosotros vamos como imitando, digamos, ese sonido y entonces empezamos a intentar, o al menos con nuestra intención, volver a la madre, al eje, al centro de la tierra con ese pulso que es perfecto y que muchas veces nuestro latido del corazón está, digamos, acelerado, no está como en calma y el tambor lo que nos hace justamente es volver al mismo ritmo y al pulso de la tierra. A veces cuando yo en mis clases le transmito algunas cosas con el tambor, hay mucha gente que no tiene su tambor y como te comentaba un poquito en la charla que tuvimos, les hago utilizar, digamos, la mano y que el cuerpo sea el tambor. Entonces buscar el ritmo acá y cuando nosotros encontramos nuestro propio ritmo acá, empezamos a sincronizarnos. Muchas veces hay personas o nosotros mismos a veces estamos necesitando volver a nuestro centro y entonces empezamos a buscar como excusas afuera, no, no tengo tiempo, no me concentro, mi mente va a mil. Entonces simplemente con la respiración y con unos pequeños golpes acá podemos entrar, digamos, en nuestro habitar nuestro interior y empezar en estos estados de tranquilidad y de calmas que nos trae, digamos, el movimiento y el sonido también, ¿no? No, sí, qué hermoso. Y esa es la invitación, Sandy. Si bien es cierto, hemos hecho un hermoso especial para el tambor, pero también hay ese camino interior donde no hay nada en el afuera y donde nos podemos conectar con esos latidos. Y como tú dices, ¿no? Tú les enseñaste a que desde tus propias manos, que son esos canales de bendición, se pueda conectar. En tu hermosa biografía, yo revisaba que esa maravillosa tradición andina de la orden Incari llega a tu vida. ¿Cómo llega esa, yo digo, ¿no? Que hay diosidencias en la vida que se van construyendo. ¿Cómo te encuentra la tradición andina? Y la tradición andina, o sea, la empecé a caminar, como te decía, en el 2013, que tuve, digamos, mi primera experiencia y contacto. Luego conocí a otros maestros y en el 2016 una amiga me invita a un seminario que venía acá a Córdoba, en Argentina, un maestro peruano a dar seminarios y me pidió si yo la podía ayudar. Entonces, bueno, hice la colaboración con ella para encontrar lugar y todo. Y bueno, y ahí conocí por primera vez al maestro con el que bueno, estoy haciendo este camino. Yo ahora en octubre recibí la última iniciación de parte de este camino, digamos. Llegamos como llegué a la última iniciación que no quiere decir nada, pero quiere decir todo a la vez, porque bueno, fue un camino iniciático bastante intenso, donde fue muy transformador para mí misma y encontré, digamos, las raíces de la tradición, la sencillez del camino, ¿no? Porque a veces, como te decía, uno está buscando un montón de cosas para poder hacer y simplemente con la conexión y el dominio de los cuatro elementos adentro nuestro podemos lograr todo lo que quisiéramos, ¿no? Entonces la tradición andina me trajo, digamos, esa armonía y esa calma de conectar profundamente con la tierra, con el cielo, con el agua, con el aire, y desde ahí empezar a expandirme y conectar, digamos, con todo lo que es, ¿no? O sea, y empezar a encontrar, digamos, este Aini, esta reciprocidad, que en principio tiene que ver esta reciprocidad hacia nosotros mismos. Y justamente el camino de la tradición andina tiene que ver con el manejo del causa, y que es la energía de todo lo que se está vivo. Todo tiene causa y nosotros tenemos que saber interactuar con esa energía viviente de una manera armónica y en equilibrio y en Aini, ¿no? Para poder tener un Ailing causa y que es un buen vivir y poder, digamos, compartir eso con nuestro entorno, ¿no?
desde ese maravilloso equilibrio que nos recuerda Elaine entre el dar y entre el recibir, ¿no? Tú has hecho muchas transformaciones ya desde eso, desde cómo van llegando, ¿no? Cómo llegan muchas personas, cómo se transforman vidas también. Cuéntanos cómo tú te sientes siendo también, ¿no? Como un faro, como cuando te decíamos, ven, es por aquí, que es lo que tú también manejas, ¿no? Ese maravilloso círculo o esos espacios individuales. Mira, para mí es como si fuera una emoción y a su vez también es como una parte de, como si fuera un juego, por decirte de alguna manera, ¿no? O sea, más allá de transmitir en mis seminarios, en las ceremonias que hago, porque también realizo muchas ofrendas, digamos, en los diferentes cambios de estaciones, el Día de la Pachamama, el Inti Raymi, eh, es abrir, digamos, creo que como que siento que mi misión, de hecho, el nombre en quechua que el maestro me puso, eh, tiene que ver justamente con abrir estos espacios para los demás y abrir, digamos, esos espacios de oscuridad y de sombra para que entre la luz. Entonces a veces me toca, digamos, ser intensa para abrir ese espacio y para que la persona se transforme porque puedo llegar a ver todo su potencial y bueno, y también ponerle el amor que se necesita para que esa persona pueda transitar lo que le toque transitar de una manera más suave y armoniosa, ¿no? Creo que bueno, ver las transformaciones o las devoluciones que me hacen los demás es como que es la inspiración que tengo como para seguir adelante, porque este camino iniciático no es nada fácil. Vos seguramente lo entenderás que digamos todo es transformar y transformar desde adentro, es como romper un montón de estructura, dejar un montón de espacios donde ya no sos y no podés volar y que a veces es doloroso dejar a ciertas personas, entornos, pero bueno, a veces es muy necesario como para poder empezar este camino de transformación, como te decía, y como dice mi maestro, que siempre traigo esta frase, empezar a entender que estamos primero yo, segundo yo, tercero y último yo. Si yo no estoy bien, no puedo darle nada a nadie. Entonces, justamente, como te decía antes, el AINI tiene que ver con darnos a nosotros mismos en primera instancia y llenarnos y desde de estar lleno poder compartirle eso a los demás. Sandy, es que es la maravillosa transformación, que es súper fuerte, porque yo creo que como ese capullo, ¿no? Que se va abriendo y es doloroso, no quieres, pero luego tú te das cuenta que para que haya esa transformación, a veces las heridas son profundas, ¿no? Y desde ese espacio yo creo que también siempre las transformaciones llegan en el momento indicado, pero también es nuestra responsabilidad saber qué vamos nosotros a hacer con esas transformaciones y cómo las transformaciones se pueden convertir en nuevos inicios si nosotros nos volvemos responsables de nuestra propia transformación. Sandy, ¿qué crees tú? Sí, yo creo que justamente la inspiración está en que nunca somos los mismos, siempre estamos como transformándonos y muriendo a aspectos de nosotros mismos y realmente necesitamos dejar morir a ciertas cosas para poder renacer y para poder transformarnos. Desde el chamanismo se utilizan mucho los arquetipos como simbólicamente para informar a nuestra psique. Y en esta transformación de estos cuatro arquetipos, que es lo que te mostraba recién un poquito en el tambor, tiene que ver con esta mirada de los cuatro elementos, de las cuatro niveles de conciencia, de los cuatro arquetipos y la medicina que nos trae cada uno de ellos. Entonces, cuando uno entra en estos caminos y empieza a imitar, digamos, la naturaleza, porque justamente la observación de cómo se transforman las cosas la tenemos en la Así mano, o es. sea, podemos sorprendernos desde, como me venía cuando estabas hablando de esta transformación de los capullos de la mariposa, que al principio está dentro de esa crisálida que la aprieta, que la ajusta y no puede abrir sus alas y necesita romper esa cáscara para poder sacar sus alas y empezar a mostrar toda su magia y su belleza. Pero bueno, también esa transformación duele y cuesta
Pero bueno, después uno siente como mucha libertad y mucha liviandad también, ¿no? Así es. Es como que es el momento de expandirte también y de soltar. Yo creo que hay muchas cosas que pueden ser dolorosas y tú nos contabas esa magia que también tiene la naturaleza, ¿no? Como hay unos ciclos perfectos y esa invitación también, como tú que estás muy conectada con estos espacios de compartir, sientes qué mensaje tiene la naturaleza para cada uno de nosotros. Y yo creo que la naturaleza tiene muchos mensajes y nos habla muchas veces a gritos y nosotros por el ruido mental, por estar, digamos, realmente desconectados del entorno, que es como que en esta época tenemos tantas distracciones y tenemos tantas cosas que la queremos ya y nos agarra la ansiedad por tener cosas ya. Y la naturaleza tiene su proceso, o sea, una planta o una semilla no va a crecer más rápido porque yo apure o porque yo tenga ansiedad. Simplemente va a tener su tiempo y su ritmo para poder salir de la tierra y crecer y empezar a atravesar esas capas de la tierra para empezar a mirar el sol. Entonces, con este camino del sacerdocio andino, yo lo que aprendí justamente es mucho la observación, porque estando pasando tiempo con el maestro, me daba cuenta de cómo él se maravillaba hasta de ver en una hoja una vaquita de San Antonio, no sé cómo le dicen ustedes, una mariquita, no sé cómo le ¡Ay, dicen. hermoso! Las mariquitas, sí, sí, Bueno, sí. es como que él te hace como el zoom, en vez de estar mirando el celular, mira la maravilla que hay en la naturaleza. Entonces creo que bueno, es un poquito también volver, a veces la gente te dice, bueno, pero vivo en departamento y no tengo contactos, pero tenés una planta seguramente en tu casa. Observa cómo se mueve, mira cómo se mueve cuando no tiene sol, qué necesita, conectarte con los elementos. Digamos, a veces es muy sencillo, nada más que bueno, estamos como un poco distraídos y desconectados. Entonces, volver a la naturaleza creo que este es el llamado de estos últimos tiempos, porque las cosas ancestrales están como resurgiendo y revalorizándose justamente por eso, porque necesitamos volver a lo sencillo, a la base, a estar conectado con la tierra y con el cielo, y desde ese eje empezar a movernos. Qué lindo, Sandy. Es que ese moverse también tiene que ver con la energía de poder hablarles también, ¿no? Cuando tú les invitabas a lo de las plantitas, es hermoso poder, aquí en Ecuador hay espacios lindísimos donde tú te puedes conectar, pero también hay ese maravillarse con el cielo, no sé, ese maravillarse con lo que tú nos acabas de decir, con las mariquitas o con una hojita que te encontró en el camino. Y tal vez esa es la invitación. Y cuando tienes una plantita también en tu casa, también puedes hablarle como una compañera. También puedes saber, aprender a sentir que le gusta más el sol, cuando requiere, cómo te habla cuando requiere agüita. Entonces, también ahí, ¿no? Ese complemento de recordar que hay un pulsar donde todos formamos parte de este pulsar. Así es, esto que hablas de las plantitas, vos sabés que yo tengo un helecho que lo amo y me doy cuenta cuando le hace falta agua y yo le digo a mi marido, le digo, mira, el helecho me habla. Es más, a veces como que siento hasta que me agarra con sus ramitas y él me mira como diciendo, bueno, si vos lo decís, está todo bien y me doy cuenta de que el helecho está necesitando un poco de agua, pero justamente porque uno está atento a eso. Y creo que bueno, si nosotros imitáramos un poquito lo que hace la naturaleza, también nos beneficiaríamos, porque la tierra, digamos, ella todo lo que va cayendo lo va transformando en su alquimia interna y lo va transformando en otra cosa. A veces nuestros dolores, nuestras angustias, nuestra tristeza, también la podemos soltar hacia la tierra y entregárselo como una gran madre. Este dolor o esto que no puedo, madre, te lo entrego para que vos me ayudes a transformar esta energía y soltar, digamos, nosotros decimos jucha a la Pachamama para que ella también nos dé ese aini, esa reciprocidad, esa tierra fértil para luego sembrar nuestras semillas de sueños y proyectos en esa tierra fértil, ¿no?
desde la tierra fértil. Yo creo que toda tierra fértil requiere que a veces podamos sacar las hierbitas malas que están por ahí y que también podamos construir esas pequeñas semillitas que nosotros queremos construir, ¿no? Esa es la invitación para las personas. Esa, tú nos hablabas, ¿no? De ese sonido. A mí me encantaría también que les compartas a las personas en este cierre hermoso de este especial, cómo tú manejas y que las personas puedan sentir ese sonido maravilloso de la maraca, Bien, voy a buscar dos maracas ¿ya? y ya te muestro. Con mucho gusto. Hoy nosotros estamos conectados con Sandra Nicolini desde Argentina y es un gusto saber que a través del sonido nosotros vamos a poder vibrar. Bueno, la maraca que mostré antes, que es esta es la que uso para las terapias que hago. Y para los viajes utilizo estas dos. Esta, tiene un dibujo de una serpiente, que para mí Ujú. trabajo el inframundo, digamos el mundo inconsciente. Y esta, que representa el Hanapacha, tiene la cara de un cóndor. Así que si la ves, mira cómo suena Sí, esta. es hermoso. Y esta. Son Son diferentes. dos Ajá. sonidos diferentes. Y para utilizarlo lo que hago es... y bueno, y me quedo el tiempo que necesito. Siempre me las pongo cerca de las orejas porque el sonido me hace entrar, digamos, en prestar atención solamente en lo que estoy haciendo. Entonces, digamos, puede ser una maraca que uno también se pueda llegar a fabricar con algún sonidito de algún tarrito, con alguna cosita adentro. Yo creo que, bueno, no hay excusa como para poder conectarse con la medicina y entrar, digamos, en estas meditaciones que yo le digo que son activas, porque a veces el meditar y estar en silencio también nos cuesta, pero el sonido nos va llevando, digamos, a entrar en estados alterados también de conciencia donde nosotros podemos encontrar respuestas, podemos encontrar calma o lo que cada uno esté buscando, ya sea conectar con el pulso del tambor o con el golpe en el pecho, pero las excusas, digamos, acá no son válidas porque creo que tenemos muchas herramientas para poder conectar con nuestro propio ser. Sí, mi Sandy, hermoso ese poder escuchar y poder sentir esos latires. Cuéntanos, Sandy, desde tu propia experiencia, cómo ha sido transformar esos espacios hermosos donde tú te conectas y donde tú sientes que el sonido también te va llamando, ¿no? O sea, te va diciendo es por aquí. Y la verdad que bueno, es una emoción muy grande porque es como, pienso como un recordar, siento de que bueno, que en otras vidas he estado muy conectada con esto también, y entonces que creo que en esta vida he tenido la posibilidad de hacerlo al 100%, ¿no? Para mí misma y para los demás, ¿no? Para abrir ese camino hacia los demás. Y bueno, las maracas, como te decía, la utilizo de manera personal para entrar, digamos, en viajes y también hago estos viajes para otras personas. Por lo general, en una de las técnicas que utilizo, que es la recuperación de alma, donde la persona necesita que le recupere todas las partes de sí mismo que en algunos momentos traumáticos se fueron, entro en estos estados alterados de conciencia para buscar en esas líneas del tiempo esos pedacitos, esas fracciones de quantum de luz para poder integrarlo. Y para eso necesito entrar en estos estados alterados de conciencia, que lo hago con el maraca o con el tambor, para poder juntar esta energía y traérsela para la otra persona. Así que bueno, para mí es un gran placer y emoción ver a la persona el antes y el después. A veces ojalá pudiéramos tener una foto del antes y el después nuestra y de los demás como para ver esos cambios, pero bueno, se notan en la energía, en la cara de la persona y cuando recupera la alegría, bueno, también eso creo que es una parte nuestra también que vuelve, ¿no?
Sandy, agradecerte infinitamente desde Quito, Luz de América, te abrazo, invitarles a las personas a que recuerden que en tu cuenta de chamanismo evolutivo pueden encontrar varias conexiones consigo mismo, así que cuéntales, Sandy, si tienes alguna, en este momento, algún curso pendiente en estos espacios para que las personas también puedan conectarse. Mira, justo ayer comenzamos una formación que se llama Aileen Causa y que tiene que ver justo con toda la sabiduría de la tradición andina. Igual se pueden sumar porque fue la primera clase y quedó grabada. Y bueno, ya pulsando en agosto un viaje a Perú, que van a ser muchos días de trabajo también interior, de conocer y conectar con los lugares sagrados desde otro lugar, más allá del turismo. Y vamos a estar por todos los lugares conocidos, vamos a terminar en el lago Titicaca, donde digamos se maneja una energía súper sutil. Así que bueno, el viaje el año pasado fue maravilloso, así que este año también está la propuesta del 4 al 12 de agosto. Así que si alguien se quiere sumar, será bienvenido a esta comunidad y con mucho amor. Muchas gracias, Sandy. Recordarles a las personas que desde el latido que nos une, nosotros hemos estado conectados. Hoy nos abrazamos, nos hermanamos y recordamos que hay un camino interior y que a veces hay esos sonidos, hay esas melodías que le recuerdan a nuestra alma por dónde es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau.